Bien, estamos de vuelta con ustedes, @en Contexto Piso I, @Carlos Penaloza. Recuerden, como siempre, nuestras redes sociales. En esta parte también vamos a leer sus preguntas y comentarios, esta conversación que tenemos con Antonio Ledesma. Hablábamos antes de ir a la pausa de lo que tenía que ver con el respaldo que Alianza Bravo Pueblo ha anunciado para María Corina Machado, contextualizando un poco del momento en el que llega. Hablábamos de los escenarios 2012-2023, dos escenarios de elecciones primarias para definir una candidatura presidencial, y la exigencia que hay respecto a la participación de los venezolanos en el extranjero, que tiene que ver con la apertura de los registros, no solamente en las principales ciudades del mundo, donde nuestros hermanos venezolanos, las cifras varían de 7 a 8 millones de venezolanos, algunas organizaciones no gubernamentales establecen el número. En Venezuela también hace falta la apertura del registro electoral para migraciones internas, para nuevos votantes que se puedan inscribir. Todas esas variables son importantes para el escenario que se viene en 2024. Nuestro invitado hablaba del voto en el extranjero y sobre ese reclamo, pero hablaba también de las condiciones, y más allá del tema de la primaria, y que por supuesto es un proceso interno de un sector político del país, al final en 2024 habrá que ir a unas elecciones con ese CNE, un CNE que por cierto también, como mencionamos, participó en 2012, no somos los mismos en 11 años que han transcurrido, pero con ese CNE se logró las 2/3 partes de la Asamblea Nacional. Antonio Ledesma fue electo alcalde metropolitano también. ¿Por qué no apostar por generar confianza en un ente que al final va a ser el que en el 2024, y que algunos actores políticos dicen, la idea de la primaria es que se parezca lo más posible a esa elección presidencial? No, porque una cosa son las elecciones primarias, otra cosa es la elección presidencial general. Es como cuando tú vas a hacer una fiesta. Una cosa es una fiesta privada, el bautizo de tu hija, el cumpleaños de tu hijo, el matrimonio que tú puedas celebrar, etcétera. Y otra cosa es una verbena pública en la Plaza Bolívar de Caracas, o en la Plaza de Santa Bárbara del Zulia, o en la Plaza de Valle de la Pascua. Son dos cosas distintas. En este momento se está planteando una consulta que atañe a los venezolanos que estamos inconformes con este régimen. Y por lo tanto tenemos el legítimo derecho de ser nosotros los que organicemos este proceso, y que la gente tenga confianza, que no tenga ningún tipo de temor de que el régimen va a estar husmeando en sus datos, su apellido, sus nombres, su cédula de identidad, como hicieron cuando la lista Tascón. Por eso, una vez cerrado este proceso de primaria, viene la elección presidencial. Y para la elección presidencial, por supuesto, tiene que haber un organismo electoral. Y ese organismo electoral tiene que ser observado adentro y afuera, y por eso aspiramos que haya una presencia firme de veeduría internacional, de gente calificada, que no sean mirones de palo, sino que de verdad observen y califiquen cuál ha sido el proceso de votación y de escrutinio y de evaluación definitiva en todas las etapas de ese inminente proceso electoral que está planteado para el año 2024. Claro, pero hay un tema también que es de alguna manera la observación que tienen quienes se oponen a la idea de unas primarias sin el CNE. ¿Quién tiene hoy la capacidad logística? ¿Quién tiene hoy además la capacidad de dar garantía de que sea un voto un elector? Porque la participación del ente electoral significaría una simplificación de un desarrollo logístico importante, no solamente en Venezuela, donde hablan de más de 3.000 centros electorales, sino en el extranjero. ¿Quién tiene hoy la capacidad de hacerlo si no es un ente que especializado en esta materia? Nosotros hicimos un plebiscito en el año 2016, y ese plebiscito fue organizado por los propios ciudadanos venezolanos, dentro y fuera de Venezuela. Participaron más de 7 millones de ciudadanos. Pero además, Carlos, en este momento, si tú sacas la lista, tú que eres un analista y un observador político acucioso desde tu programa En Contexto, podrás observar que ya hay como 10, 12 candidatos presidenciales. Si alguien aspira a ser candidato presidencial, se supone que debe tener representación en todos los pueblos venezolanos. Claro. Con la presencia de testigos de cada uno de esos precandidatos presidenciales, sería absolutamente factible garantizar que los procesos de votación y de escrutinio sean absolutamente transparentes en todos los pueblos del país. Es un proceso muy sencillo, es una simple boleta, un papelito con los nombres de los 10, 12, 15 precandidatos presidenciales, y un recuadro donde la gente diga voto por fulano o por sultana, más nada. Eso es lo que se está planteando, una elección primaria en la que los ciudadanos sean los verdaderos corresponsables de la logística, de la organización, de la realización de ese proceso de consulta, más nada.
Ahora, pero con el voto manual siempre existe precisamente el miedo de la transparencia del proceso, ¿no? De que quién es el garante. No, yo creo que en un proceso, si tú eres precandidato, por ejemplo, y vas a tener un testigo en esa mesa, se supone que tu testigo va a estar ojo avisor para que no haya ningún tipo de irregularidad a la hora de contar los votos que se emitan. Es decir, que es un proceso sumamente sencillo, repito. Y vuelvo a poner el ejemplo y el razonamiento. Si hay 10, 12 precandidatos, se supone que todos tienen representantes en todos los pueblos de Venezuela. En el caso de María Corina ya hay representantes en todos los pueblos o ciudades del exterior. O sea que sería factible que hayan testigos que defiendan o cuiden los votos que se emitan a favor de María Corina Machado. Lo mismo puede hacer a favor de cualquier otro aspirante, dentro y fuera del país. Bien, respecto al tema de las inhabilitaciones, ¿cómo ve Antonio Ledesma? Porque el apoyo a esta candidatura hay dos cosas importantes que analizar. Primero, las inhabilitaciones políticas que pueden participar en la primaria, pero no está claro si puedan participar en 2024. Todo eso va a depender, el caso Enrique Capriles, el caso de otros aspirantes, el caso Freddy Superlano, dependen de negociaciones políticas que se puedan dar al respecto. 2012 también es un escenario que tiene un antecedente de participación de un inhabilitado que ante ese mismo temor de no poder cobrar esa victoria, no poder inscribir esa candidatura, declinó en favor de alguien que sí lo pudo hacer, que es el caso de Enrique Capriles. Bueno, de las inhabilitaciones hay mucha tela que cortar. Yo soy una de las víctimas de ese amañado proceso que se ha utilizado para perseguir, para judicializar la política en Venezuela. Pero por eso siento que las primarias son fundamentalmente una oportunidad para movilizar a la gente, para que se pueda desarrollar una suerte de insurgencia legítima de un pueblo que con base a la Constitución Nacional tiene derecho pleno a repudiar todo este tipo de arbitrariedades, porque todas estas inhabilitaciones no responden a un orden jurídico que se interprete de manera transparente y con fidelidad a lo que es el Estado de Derecho en Venezuela, que no existe. Son artimañas que se aplican simplemente para aislar, para segregar a quienes de una u otra manera nos vemos constreñidos en el ejercicio de nuestros derechos políticos. Claro, pero vuelve otra vez a correrse el riesgo de esto, de que se escoja un candidato que no puede inscribirse. Lo vimos en el caso de Barinas, por ejemplo, en la repetición de las elecciones. Este tema que tú planteas, Carlos, es muy importante, por eso me da pie a que replantee la premisa con la que nosotros hemos respaldado la opción de María Corina Machado, porque estas primarias tienen que verse como una gran oportunidad para movilizar a la gente, que esa gente que se movilice, que manifiesta, que participe, sea organizada de manera eficiente y que podamos contar al frente de ese pueblo que va a estar en las calles luchando por la libertad con una dirección política coherente que defienda a su vez una estrategia que no sea modificada en la mitad del camino como el que cambia de caballo en la mitad del río. Por eso la importancia de este tipo de consultas populares en la que la gente que adversa a este régimen, que es una mayoría de más de 80, un timonel que lo lleve a puerto seguro. Que el puerto seguro es la participación, entendemos, en 2024, porque hay preocupación de que la estrategia sea tomar el liderazgo político y llevar a la abstención a la oposición. Tiene que darse una combinación de factores, Carlos. La participación de la gente y la necesidad que tiene la gente de tener a la mano una dirección política que la conduzca, que la guíe, que no la estafe, que no la defraude, que no genere desilusiones, como lamentablemente ha ocurrido en distintas coyunturas de esta lucha que venimos dando desde hace más de 20 años. Bien, muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos. Lamentablemente, bueno, los temas técnicos impidieron que conversáramos por un poco más de tiempo. Antonio Ledesma con nosotros vía Zoom. Gracias por estos minutos que pudimos conversar. Muchas gracias a ti, Carlos. Muchas gracias a Bárbara por su insistencia. De verdad agradecido por esta oportunidad que me han dado de poder hablar libremente a todos los venezolanos. Bien, Antonio Ledesma con nosotros, fundador de Alianza Bravo Pueblo. Hacemos una pausa y al regreso estará con nosotros en estudio Luis Alejandro Ratti, candidato también presidencial independiente, que ha planteado su nombre como opción de cara a estas primarias.